La historia comienza en Veracruz, en una tierra donde la dulzura de la caña de azúcar se mezclaba con el amargor de la sangre. Hoy, entre las ruinas cubiertas por la maleza y los muros desgastados por la humedad del trópico, aún se dice que hay un eco imposible de silenciar. El llanto de niños, un murmullo frágil y constante que atraviesa la oscuridad de la noche, como si 20 voces diminutas siguieran atrapadas bajo la tierra. Los campesinos lo cuentan sin dudarlo. Nadie se atreve a trabajar en las inmediaciones de aquella hacienda, porque cada vez que alguien cava en los cañaverales, el sonido de palas contra la tierra se mezcla con gritos sofocados. Algunos afirman haber visto manos pequeñas salir de la tierra antes de desvanecerse como humo. Otros aseguran que, al acercarse al viejo pozo, el agua refleja rostros de niños con los labios cerrados, como si estuvieran a punto de gritar pero nunca pudieran hacerlo. La maldición, dicen, nació en 1713, cuando la hacienda azucarera más rica de Veracruz fue testigo de un crimen que ni el tiempo ni el silencio lograron enterrar por completo. Una noche, 20 niños hijos de esclavos, nacidos sin más herencia que la miseria, fueron arrancados de los brazos de sus madres y enterrados vivos en los cimientos de la hacienda. Los hacendados, con miedo de perder sus riquezas y creyendo en supersticiones tan crueles como ellos mismos, decidieron sacrificar vidas inocentes para conjurar una supuesta desgracia. La tierra misma pareció absorber el horror. Desde entonces, ningún cultivo prosperó en esos campos sin que algo extraño sucediera. La caña crecía torcida, la molienda producía melaza amarga, y las tormentas parecían cebarse siempre sobre esa plantación. Los registros oficiales callaron. Ni un solo documento del Cabildo de Veracruz mencionó a los niños. Ningún escribano colonial escribió su nombre en acta alguna. Para las autoridades de la época, eran simples piezas, propiedad desechable en el engranaje del azúcar y el comercio. Pero entre los esclavos sobrevivientes, la memoria de esa noche se grabó como fuego en la carne. Se transmitió de generación en generación, disfrazada de canto, de rezo, de susurro. Con el paso de los años, la hacienda cayó en desgracia. Los descendientes de sus dueños la abandonaron, y el edificio se convirtió en ruina. Pero en lugar de ser olvidada, la historia comenzó a crecer como leyenda. Veracruz, puerto de entrada de tantas almas arrancadas de África, encontró en este episodio su relato más oscuro: el sacrificio de niños inocentes en nombre de la riqueza. Quienes se han atrevido a pasar la noche en las ruinas aseguran que, cuando el reloj marca la medianoche, la temperatura desciende de golpe y los perros del pueblo se echan a aullar mirando hacia la hacienda. Dicen que, si uno se atreve a cerrar los ojos, puede sentir pequeñas manos jalando de la ropa, pequeños dedos helados buscando salir del suelo. Los ancianos del lugar insisten: esa tierra nunca descansará. Y aunque muchos dudan, aunque algunos piensan que son solo supersticiones campesinas, basta con escuchar a quienes han trabajado cerca. Una y otra vez, coinciden en que el viento que sopla sobre los cañaverales no suena como viento, sino como un coro de lamentos infantiles. La maldición de Veracruz no es solo un mito contado para espantar a los niños en las noches de tormenta, es la cicatriz de un crimen real, uno que la historia oficial intentó borrar, pero que la memoria popular se encargó de preservar. Y es aquí donde comienza nuestro relato. En una tierra de azúcar y cadenas, en una hacienda que quiso cimentar su poder sobre la inocencia sacrificada, porque la noche de 1713 no fue solo la historia de 20 niños enterrados en la oscuridad. Fue también el principio de un eco interminable. Un eco que todavía hoy recorre los muros de ruidos y los cañaverales, recordando a todos que ninguna riqueza puede nacer sobre la sangre inocente sin cargar, para siempre, con el peso de una maldición. A comienzos del siglo XVIII,
Veracruz era uno de los puertos más importantes del Imperio Español en América. Por sus muelles llegaban barcos cargados de mercancías, soldados, misioneros y funcionarios, pero sobre todo, llegaban embarcaciones que traían consigo el comercio más oscuro de la época, seres humanos. Desde África Occidental, desde las costas de Guinea y del Congo, miles de hombres, mujeres y niños eran arrancados de sus aldeas y arrojados al mar de la esclavitud, desembarcando en Veracruz para ser distribuidos en haciendas, minas y casas señoriales. El azúcar era el oro blanco de la época. Una caña cortada en Veracruz podía significar fortunas en Sevilla o Cádiz, y las plantaciones crecían como selvas interminables en las afueras de la ciudad. Pero tras cada tonelada de azúcar exportada, había cuerpos exhaustos, manos sangrantes y espaldas dobladas bajo el sol inclemente. Los esclavos africanos, junto con los indígenas sometidos, eran la maquinaria silenciosa de una riqueza que se mostraba en palacios y fiestas, pero que en sus cimientos solo tenía dolor. La hacienda que protagoniza esta historia no era una excepción. Construida en los primeros años del siglo XVII, se había expandido hasta convertirse en una de las más prósperas de la región. Sus trapiches no dejaban de moler, sus campos se extendían hasta perderse en el horizonte, y sus dueños, una familia criolla de apellido español, eran respetados en los círculos más selectos de Veracruz. A los ojos del cabildo y de la iglesia, eran benefactores, buenos cristianos, que levantaban capillas y financiaban procesiones. Pero para quienes vivían encadenados en sus campos, eran verdugos. El día en la hacienda comenzaba antes de que el sol asomara. Los esclavos eran despertados con látigos o campanas de hierro y enviados en grupos al cañaveral. Hombres y mujeres cortaban caña sin descanso, mientras los niños eran utilizados para cargar, acarrear agua, alimentar los hornos o simplemente servir en la casa grande. El trabajo era brutal, las enfermedades frecuentes y la esperanza de vida corta. Un esclavo que sobreviviera más de 15 años en la plantación ya era considerado un afortunado. Los capataces eran la mano dura del amo. Españoles pobres, mestizos o incluso mulatos libres que veían en la violencia su única forma de ascenso social. Portaban látigos, cuchillos y a veces armas de fuego. Eran ellos quienes vigilaban cada movimiento, quienes castigaban cualquier retraso, quienes imponían el miedo como método de disciplina. En los registros solía anotarse cuántos latigazos recibía un esclavo al día por faltas como mirar al amo sin permiso o intentar descansar bajo la sombra. En ese ambiente sofocante, la religión servía como doble herramienta de control. A los esclavos se les obligaba a asistir a misa, se les bautizaba, se les enseñaban oraciones que no comprendían. El cura de la hacienda predicaba obediencia, recordando que todo sufrimiento en la tierra se paga con la gloria eterna en el cielo. Era un consuelo vacío, un instrumento que los amos usaban para sofocar cualquier intento de rebelión. Sin embargo, bajo ese barniz de cristianismo, las creencias africanas seguían vivas. En las noches, en los barracones, los esclavos cantaban en lenguas que los capataces no entendían, realizaban rituales con piedras, agua y fuego, y recordaban a sus ancestros como única fuente de esperanza. El año de 1713 fue especialmente duro. Las lluvias habían sido intensas, los cañaverales crecían con dificultad, y un brote de fiebre amarilla azotaba Veracruz. La ciudad sufría, pero en el campo la desesperación era mayor. Los amos temían que la peste diezmara su mano de obra, y las supersticiones se extendían como pólvora. Cualquier desgracia, cualquier mal tiempo, era atribuido a los esclavos, a sus supuestos pactos con demonios africanos. Y en medio de ese ambiente de miedo, nació la idea de un sacrificio. Las supersticiones coloniales eran contradictorias. Por un lado,
se despreciaba a los esclavos, se les trataba como bestias. Por otro, se les temía, se pensaba que tenían poderes ocultos, que podían invocar maldiciones. Los amos escuchaban rumores de niños nacidos bajo estrella negra, hijos de esclavas que, según ellos, traían desgracia. Y en la hacienda azucarera de Veracruz, esos rumores se convirtieron en sentencia. En la casa grande, decorada con muebles traídos de España y candelabros de plata, se comenzaron a escuchar conversaciones en voz baja. La señora de la hacienda, mujer devota pero supersticiosa, aseguraba que los llantos de los niños esclavos atraían desgracias a la familia. Los capataces, buscando agradar a sus patrones, alimentaron la paranoia. Decían que habían visto a los pequeños enfermar la caña con solo tocarla, que sus juegos nocturnos eran conjuros disfrazados, que el diablo se escondía en sus risas. En esa lógica perversa, la tragedia se fue gestando. Mientras los esclavos trabajaban bajo el sol, los amos tramaban en la sombra. Y lo que para unos eran vidas inocentes, para otros no eran más que un estorbo, una amenaza, un mal augurio que debía ser eliminado. Así, Veracruz en 1713 no fue solo escenario de riqueza y comercio, fue también un lugar donde la superstición justificó la barbarie, y donde una hacienda decidió cimentar su poder sobre el sacrificio de 20 niños que nunca tuvieron oportunidad de crecer. En el corazón de la tragedia siempre hay rostros, nombres, silencios que dan forma a la memoria. La historia de la hacienda azucarera de Veracruz en 1713 no fue solo un acto de barbarie colectivo, sino también el entrecruce de vidas individuales. Los amos, los capataces, los esclavos, los niños, cada uno con su papel, cada uno con su carga. Entre los esclavos, una joven mujer destacaba por su fuerza y dignidad. Se llamaba Isabel, nombre impuesto en el bautismo, aunque entre los suyos era conocida con otro, un susurro en lengua africana que recordaba a su madre. Había llegado de niña en un barco negrero, y desde entonces su vida había sido una cadena de trabajos y pérdidas. Sus manos eran callosas por la caña, sus brazos marcados por cicatrices de látigo, pero en sus ojos permanecía una chispa de resistencia. Era madre de un niño pequeño, Tomás, y cuidaba además a otros niños del barracón como si fueran suyos. Para Isabel, cada criatura era un tesoro, un recordatorio de que la vida podía florecer incluso en tierra maldita. El contraste lo daba la señora de la hacienda, doña Elvira de Mendoza, esposa del amo. Nacida en Sevilla, había llegado joven a Veracruz para casarse con un hombre rico al que apenas conocía. La hacienda la convirtió en dueña de decenas de esclavos, y el poder la endureció. Vestía sedas importadas, cubría su cuello con perlas, y se presentaba en misa como modelo de devoción. Pero en la intimidad era presa de terrores y obsesiones. Veía demonios en los sueños, escuchaba voces en las paredes, y cada desgracia la atribuía a la sangre africana de los esclavos. Sus sirvientas murmuraban que hablaba sola frente al espejo, que repetía rezos durante horas, que nunca sonreía. Era una mujer rota, y su miedo sería la semilla del crimen. Entre los hombres libres, el más temido era don Rodrigo, capataz mayor, de origen mestizo. Había escalado posiciones gracias a su brutalidad. Era alto, de mirada fría, y llevaba siempre un látigo enroscado al cinturón como si fuera parte de su cuerpo. No conocía compasión, su única lealtad era hacia el amo, y su única diversión, el dolor ajeno. Los esclavos lo odiaban, pero también lo temían, como a la peste. Fue él quien organizó las patrullas nocturnas, quien vigilaba los barracones, quien aplicaba castigos ejemplares, y sería él quien más tarde comandaría la operación del entierro.
Pero los verdaderos protagonistas de esta historia fueron los niños esclavos, 20 criaturas nacidas en la hacienda, fruto de uniones forzadas o de amores furtivos bajo la luna. Eran pequeños, algunos de apenas 2 o 3 años. Otros ya caminaban y jugaban entre los cañaverales. Su risa era lo único que aliviaba el sufrimiento de sus madres. Su inocencia el único refugio en un mundo de cadenas. A los ojos de los amos, sin embargo, no eran más que una carga, bocas que alimentar, futuros cuerpos que quizá no resistirían el trabajo. Isabel los cuidaba como si fueran propios. Cada noche, antes de dormir, les contaba historias en voz baja, mezclando recuerdos de África con oraciones cristianas aprendidas a la fuerza. Les enseñaba a cantar, a resistir en silencio. Nuestros hijos son semillas, decía a las otras mujeres, y aunque los amos quieran arrancarlas, alguna crecerá libre. En la casa grande, mientras tanto, doña Elvira comenzaba a obsesionarse con esos mismos niños. Los veía como portadores de mala suerte. Decía que desde que nacieron, las lluvias no eran suficientes, que las plagas atacaban la caña, que la fiebre amarilla había entrado por sus llantos. Su mente se fue enredando en supersticiones, y cada noche soñaba con rostros de niños mirándola fijamente desde la oscuridad. El amo, un hombre más preocupado por las cuentas que por las almas, escuchaba con indiferencia. Para él, los niños eran poco más que números. Podían morir y serían reemplazados con nuevos esclavos comprados en el puerto. Pero para la señora, eran la raíz de todos los males. Y en esa diferencia se gestó el desastre. La frialdad del amo permitió la barbarie, y el miedo de la señora la justificó. Don Rodrigo, siempre atento a congraciarse con sus patrones, se convirtió en ejecutor de esas ideas. Si los niños traen desgracia, debemos purificar la tierra, llegó a decir en voz baja, como quien propone una solución práctica. Sus palabras eran cuchillos disfrazados de consejo. Los esclavos comenzaron a sentir el peligro antes de que se anunciara. Isabel notó cómo los capataces rondaban los barracones con más frecuencia, cómo sus miradas se detenían demasiado tiempo sobre los pequeños. Las madres dormían inquietas, abrazando a sus hijos como si el amanecer pudiera robárselos. El aire estaba cargado de presagio, de un silencio tenso que nadie se atrevía a romper. En esa hacienda de azúcar, los personajes estaban ya definidos. La señora dominada por el miedo, el capataz alimentado por la crueldad, el amo indiferente, los niños inocentes, las madres desesperadas, y en el centro de todos ellos, Isabel, la mujer que sería testigo de la noche más oscura. El año de 1713 se recordaría en Veracruz, por sus lluvias interminables y por la sombra de la enfermedad que se extendió desde el puerto hacia los campos. La fiebre amarilla golpeaba con fuerza, y cada semana morían decenas en la ciudad. La hacienda de los Mendoza no fue la excepción. Jornaleros caían exhaustos, esclavos ardían en fiebre, y hasta los animales parecían enfermar sin razón. En la casa grande, la señora Elvira de Mendoza no encontraba paz. Pasaba las noches en vela, caminando de un extremo a otro de su habitación con un rosario entre los dedos, murmurando oraciones a la Virgen. Cada tos de un sirviente, cada grito de dolor en los barracones era para ella una señal de que la desgracia se acercaba. Pero lo que más la perturbaba eran los llantos de los niños esclavos. Desde su ventana podía escucharlos llorar en la madrugada, gemidos de hambre, de frío, de miedo. Para las madres esclavas era lo normal, la lucha diaria por calmar a los pequeños. Pero para Elvira, esos sonidos eran un recordatorio de su fragilidad y de un destino que no podía controlar. Pronto empezó a convencer a su marido de que la casa estaba maldita. Esos niños nacieron con sombra, dijo una noche, con los ojos enrojecidos de insomnio. Mientras sigan aquí,
no habrá paz en esta hacienda. El amo, don Francisco, la escuchaba con desdén. Para él, las desgracias eran cuestión de economía. Si morían esclavos, se compraban más. Si había pérdidas, se aumentaban los precios. Pero el miedo obsesivo de su esposa empezó a resultarle incómodo. No era la primera vez que la veía caer en supersticiones. Lo que sí era nuevo era el fervor con que repetía su idea. Los niños son la causa. Los capataces alimentaron aquella paranoia. Don Rodrigo, siempre atento a la posibilidad de mostrar su lealtad, se acercó un día a la señora con una sugerencia envenenada. He visto cómo esos pequeños tocan la caña y las hojas se secan en cuestión de días. No es natural. Quizás tenga razón. Quizás la tierra los rechaza. Era mentira. Pero en un ambiente dominado por el miedo, todo parecía posible. Elvira empezó a repetirlo como verdad. Pronto, en la hacienda, ya no se hablaba de la fiebre ni de las lluvias, sino de la maldición de los niños. Las madres esclavas notaron el cambio en las miradas. Cada vez que un capataz se acercaba al barracón, sus ojos se detenían en los pequeños demasiado tiempo. Isabel, que era de las más observadoras, sintió que algo terrible se avecinaba. Comenzó a esconder a su hijo Tomás entre las mantas, a vigilarlo con el corazón encogido. Las demás madres hacían lo mismo, pero el miedo se les escapaba en susurros. Una tarde, la señora mandó llamar a los capataces y al cura de la hacienda. La reunión se celebró en el comedor bajo el brillo de candelabros de plata. Elvira habló con voz temblorosa pero firme. Debemos purificar la hacienda. No quiero más desgracias. El cura intentó disuadirla, recordando que los niños eran bautizados y que la iglesia no permitía tales actos. Pero sus palabras se perdieron en el aire. Elvira lo miró con frialdad y replicó: «Padre, usted no oye lo que yo oigo en las noches. No ve lo que yo veo en mis sueños. La Virgen me lo ha revelado. Esos niños deben ser devueltos a la tierra». Don Rodrigo asintió en silencio. Su expresión no era de duda, sino de satisfacción. Ya había entendido lo que se le pediría, y en su mente la orden no era un crimen, sino una tarea más en su servicio al amo. Los días siguientes fueron de tensión insoportable. Los esclavos percibían un silencio extraño en los patrones. Se rumoreaba que se estaban cavando zanjas en un extremo de la hacienda, cerca de un cañaveral abandonado. Los hombres que trabajaban allí regresaban con los ojos bajos, sin atreverse a decir una palabra. La noche señalada llegó sin aviso. Los barracones fueron rodeados por soldados y capataces. Isabel se despertó con los gritos de las madres, que intentaban aferrarse a sus hijos mientras manos fuertes arrancaban a los pequeños de sus brazos. El caos fue absoluto. Llantos desesperados, látigos que silbaban en la oscuridad, madres que caían al suelo mientras suplicaban piedad. «No, por favor, no. Es mi hijo», gritaba una mujer mientras era golpeada. Los niños lloraban, confundidos, llamando a sus madres. Algunos eran tan pequeños que apenas entendían lo que sucedía. Isabel abrazó con todas sus fuerzas a Tomás, pero dos capataces la golpearon hasta dejarla sin aire y le arrancaron al niño de entre los brazos. El dolor fue tan grande que pensó que se moría en ese mismo instante. Esa misma noche, los 20 niños fueron llevados al campo donde se habían cavado zanjas profundas. Nadie quiso mirar demasiado de cerca, pero los gritos de las criaturas resonaron en la oscuridad como cuchillos. Los capataces empujaban, los pequeños caían, y la tierra comenzaba a cubrirlos. Algunos se retorcían, otros gritaban el nombre de sus madres. Elvira observaba desde la distancia, con un rosario en la mano y los labios murmurando plegarias. Creía estar cumpliendo con una misión divina, convencida de que la sangre inocente salvaría su hacienda. El entierro fue largo, acompañado solo por los sollozos apagados y el ruido de la tierra
cayendo sobre cuerpos diminutos. Los esclavos fueron mantenidos lejos, bajo vigilancia armada, pero el eco de esos llantos quedó grabado en todos. Isabel, tendida en el suelo con el rostro ensangrentado, escuchó la voz de su hijo desaparecer bajo la tierra, y en ese momento juró que aunque su cuerpo estuviera encadenado, su espíritu nunca perdonaría. Esa fue la noche en que la hacienda se condenó a sí misma. Lo que los patrones creyeron un acto de purificación fue, en realidad, el nacimiento de una maldición que marcaría a Veracruz para siempre. Después de aquella reunión en la Casa Grande, cuando la señora Elvira pronunció las palabras que sellarían el destino de la hacienda, comenzó una maquinaria de silencio y miedo. Nada podía hacerse a la luz del día, pues aunque los esclavos no contaban con voz en los registros, sus ojos veían todo, y susurros podían convertirse en rumores que llegaran a Veracruz o a otras haciendas. La purga debía ejecutarse con sigilo, como un secreto compartido solo por los amos, el capataz mayor y un puñado de hombres de confianza. Don Rodrigo fue el encargado de organizarlo todo. Durante días, reunió a un grupo de capataces y jornaleros armados, hombres que no dudaban en obedecer mientras recibieran paga y privilegios. Ordenó cavar grandes zanjas en un terreno apartado, donde antes había crecido caña y ahora solo quedaba tierra reseca. El trabajo se hizo de noche, bajo la luna, para que los esclavos no pudieran ver. Los hombres cavaban en silencio, sudando bajo la humedad sofocante, mientras don Rodrigo los vigilaba con antorcha en mano. Más hondo decía una y otra vez: no quiero que nada quede cerca de la superficie. La tierra removida formaba montículos que parecían pequeños cerros en la oscuridad. Los jornaleros, aunque obedientes, no podían evitar sentir un escalofrío al mirar las fosas. No preguntaban, pero sabían que algo innombrable estaba por ocurrir. Algunos murmuraban oraciones, otros evitaban mirar a los ojos a sus compañeros. La zanja se convirtió en un secreto compartido, un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Mientras tanto, en los barracones, los esclavos percibían que algo no estaba bien. Los capataces merodeaban más de lo habitual. Contaban los niños en voz baja, y a veces anotaban en papeles lo que parecían simples números. Isabel observaba cada gesto con el corazón acelerado. Cada vez que veía a un capataz señalar hacia los pequeños, su instinto le gritaba que estaban marcando a sus hijos para algo oscuro. Elvira, en la Casa Grande, intensificó sus rezos. Encendía velas frente a imágenes de la Virgen y pedía purificación. Llegó incluso a confesar en voz baja al cura de la hacienda que los niños eran instrumentos del demonio. El sacerdote, horrorizado, intentó oponerse, pero fue silenciado por el poder de la familia. Padre, si habla de más, sepa que su puesto depende de nuestro favor, le dijo el amo, don Francisco, en un tono seco. Desde entonces, el clérigo se limitó a bajar la cabeza, atrapado entre su fe y el miedo a perderlo todo. La preparación incluyó también la logística del secuestro. Don Rodrigo sabía que no podían simplemente arrebatar a los niños en pleno día. El escándalo sería insoportable. Así que planificó una redada nocturna. Los capataces tendrían que entrar en los barracones cuando los esclavos estuvieran más débiles, justo después de una jornada agotadora en los cañaverales. El sonido de las cadenas, el agotamiento, la falta de armas, todo jugaba en su favor. Las madres esclavas empezaron a dormir con sus hijos en brazos, como si así pudieran protegerlos. Isabel no soltaba a Tomás ni siquiera cuando cortaba caña. Lo llevaba atado a su espalda mientras trabajaba, temiendo que en cualquier descuido lo arrancaran de ella. Esa tensión era evidente, y los capataces lo notaban con sonrisas crueles. La noche escogida fue precedida por una tormenta. La lluvia caía con fuerza sobre los techos de paja y los truenos retumbaban como presagios.
Don Rodrigo lo vio como señal favorable. El ruido del cielo cubriría los gritos, y el agua borraría las huellas. Reunió a sus hombres en el patio de la hacienda y les entregó instrucciones claras. Entrarían a los barracones, tomarían a los niños sin piedad y los llevarían directo a las fosas. Quien se opusiera sería castigado con el látigo o con la espada. No habrá misericordia, sentenció Rodrigo, con voz áspera. Estos pequeños son la causa de nuestra desgracia. Esta noche los entregaremos a la tierra, y mañana la caña volverá a crecer. Elvira permanecía dentro, rezando con un crucifijo entre las manos. Creía firmemente que lo que estaba por ocurrir era un sacrificio santo, un acto de obediencia a una voluntad superior. En su mente no había contradicción. Los niños eran culpables, y su muerte traería bendición. La lógica se había roto, sustituida por la superstición y el miedo. La preparación culminó con un detalle macabro. Rodrigo ordenó cubrir las zanjas con ramas y hojas, para que al llegar con los pequeños no hubiera demoras. Todo debía hacerse rápido, antes del amanecer. El secreto debía quedar sepultado junto con los cuerpos. En el barracón, esa misma noche, Isabel tuvo un presentimiento tan fuerte que apenas pudo respirar. Abrazó a Tomás y miró a las demás madres, que la observaban con el mismo terror reflejado en sus rostros. El silencio era absoluto, pero sus corazones latían con furia, como si adivinaran que el destino estaba a punto de cumplirse. La hacienda entera contenía el aliento. Nadie dormía en paz, ni los que planeaban, ni los que temían. Afuera, las zanjas esperaban abiertas, como bocas hambrientas, listas para devorar lo más inocente de aquella tierra. El plan estaba trazado, solo quedaba ejecutarlo, y esa ejecución marcaría para siempre el nombre de Veracruz con la palabra maldición. La tormenta de aquella noche parecía un presagio. Relámpagos iluminaban el horizonte como cuchillos de fuego, y cada trueno hacía temblar los muros de la hacienda. En los barracones, los esclavos intentaban dormir, pero el miedo se les metía en la piel como un veneno. El sonido de pasos afuera, el murmullo de voces duras, las sombras que se movían con antorchas, todo anunciaba que algo terrible estaba por suceder. De pronto, los portones se abrieron de golpe. Capataces armados irrumpieron en el barracón, gritando órdenes y levantando látigos. Las madres se abalanzaron sobre sus hijos, instintivamente, como fieras protegiendo a sus crías. El caos se desató en segundos. Gritos desgarradores, niños llorando, hombres que intentaban ponerse de pie, pero eran reducidos a golpes. «¡Tomen a los pequeños ahora!», rugió don Rodrigo, su voz firme como acero en medio de la tormenta. Los capataces se abalanzaron sobre las mujeres. Una tras otra fueron derribadas, mientras manos ásperas arrancaban a los niños de sus brazos. Los pequeños lloraban llamando a sus madres, y sus llantos se mezclaban con el retumbar de los truenos. Isabel luchó como nunca antes en su vida. Abrazaba a Tomás con la fuerza del desespero, pero dos hombres la golpearon en el rostro y en el vientre, hasta dejarla sin aliento. Sintió cómo le arrancaban al niño de los brazos, y su grito atravesó el barracón como un puñal. «¡No! ¡Devuélvanmelo! ¡Es mi hijo!». Nadie escuchaba. Los capataces cargaban a los pequeños como sacos, ignorando las súplicas de las madres. Elvira observaba desde la puerta, cubierta con un manto oscuro, sosteniendo un rosario. Sus labios murmuraban oraciones, pero sus ojos estaban vacíos, como si hubiera dejado atrás toda humanidad. Para ella, no eran niños, eran instrumentos de desgracia, y el sacrificio ya estaba decidido. La procesión macabra comenzó bajo la lluvia. Los 20 niños fueron llevados en brazos de los capataces hasta el campo apartado donde las zanjas esperaban abiertas. El barro dificultaba el paso, y algunos pequeños se retorcían, gritando con desesperación. Otros
demasiado pequeños. Apenas lloraban con un sonido débil, como si su vida se extinguiera antes de tiempo. El grupo llegó a las fosas. Antorchas iluminaban la tierra removida, el agua acumulada en los bordes, las ramas que cubrían parcialmente las zanjas. El olor a tierra mojada se mezclaba con el miedo. Los capataces se miraban entre sí, incómodos. Incluso para ellos, acostumbrados a la violencia, aquello parecía un límite imposible, pero la mirada fría de don Rodrigo los empujó hacia adelante. «Al hoyo», ordenó con voz helada. Uno por uno, los niños fueron arrojados a la tierra. Algunos gritaban llamando a sus madres, otros extendían sus brazos intentando aferrarse a algo. El suelo húmedo los recibía con un golpe sordo, y sus pequeños cuerpos se amontonaban en el fondo de la zanja. Sus voces formaban un coro desesperado que se clavaba en los oídos de todos. Isabel, que había seguido a escondidas a pesar de los golpes, se escondía detrás de unos arbustos. Sus ojos ardían de lágrimas mientras veía a Tomás entre los demás niños, con los brazos extendidos hacia arriba, gritando su nombre. Quiso correr, lanzarse sobre la fosa, pero la rodeaban guardias armados. Un paso en falso significaba la muerte inmediata. Y aún así, su corazón le pedía gritar, maldecir, arrancar la tierra con sus manos. Los capataces empezaron a echar paladas de tierra sobre los pequeños. El sonido era insoportable. La tierra golpeando los cuerpos, los gritos que se volvían más ahogados, las manos pequeñas que intentaban salir. Algunos niños alcanzaron a trepar unos centímetros antes de ser cubiertos otra vez. El barro se mezclaba con lágrimas y sangre. Elvira cayó de rodillas en el borde, rezando en voz alta. «Madre Santísima, recibe estas almas inocentes y líbranos de la desgracia». Sus palabras eran devoradas por los gritos. Ninguna oración podía cubrir aquel horror. La lluvia se intensificó, convirtiendo la tierra en lodo. Los capataces resbalaban, pero seguían echando paladas sin detenerse. El ruido de las palas y de los truenos competía con el llanto de los niños, hasta que poco a poco las voces empezaron a apagarse. Primero los gritos se volvieron sollozos, luego susurros, y finalmente silencio. Ese silencio no fue alivio. Fue un vacío que pesaba más que los truenos, más que la tormenta. Un silencio que heló la sangre de todos los presentes. Isabel cayó de rodillas en el barro, apretando los puños contra su pecho. Sintió cómo su alma se rompía en 1000 pedazos. La imagen de Tomás desapareciendo bajo la tierra la acompañaría por el resto de su vida. Con la mirada fija en la zanja cubierta, juró con los labios ensangrentados que aquel crimen nunca quedaría impune. Don Rodrigo, satisfecho, dio la orden final: cubrir las fosas por completo, alisar la tierra como si nada hubiera pasado. Los hombres obedecieron, sus rostros tensos, evitando mirarse entre sí. Sabían que lo ocurrido esa noche no era un castigo común, sino un pecado contra la misma naturaleza. Elvira regresó a la casa grande empapada, convencida de que había cumplido la voluntad divina. Creyó escuchar el viento callar por primera vez en semanas, como si la tormenta aprobara su acto. Pero en realidad, lo que había sellado era la condena de su hacienda, y el inicio de un eco interminable. La madrugada se tragó los últimos rastros del crimen. La hacienda quedó en silencio, los esclavos en lágrimas, las madres en desesperación. Pero bajo la tierra, en esas zanjas recién cubiertas, yacía la semilla de la maldición que resonaría en Veracruz por generaciones. La mañana siguiente, el sol salió sobre Veracruz con un brillo extraño, pálido, como si también la naturaleza estuviera de duelo. La hacienda amaneció en silencio, demasiado silencio. Ni los pájaros cantaban en los cañaverales, ni los trabajadores se atrevían a hablar entre ellos. El aire estaba pesado, espeso,
cargado de un presentimiento insoportable. En los barracones, las madres esclavas yacían derrotadas. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, sus cuerpos cubiertos de moretones. Isabel apenas respiraba. Se sentaba en un rincón, mirando un punto fijo en la pared, incapaz de procesar que Tomás ya no estaba. Los demás la rodeaban en silencio, sabiendo que no había palabras que pudieran aliviar semejante herida. Algunas mujeres murmuraban en lenguas africanas, elevando cantos fúnebres que parecían venir de otro mundo, como si intentaran llamar a los espíritus de los niños para que no se perdieran en la oscuridad. Los amos, en contraste, celebraban con calma. Elvira caminaba por la casa grande convencida de que el sacrificio había traído paz. «Escuchen», decía a sus sirvientas. «Ya no se oyen los llantos. La tierra está tranquila otra vez». Don Francisco, más pragmático, simplemente se limitó a contar los días esperando que las lluvias se detuvieran y que la caña volviera a crecer. Para ellos, la tragedia había terminado. Pero lo que ocurrió después demostró que apenas había comenzado. Esa misma semana, los capataces que habían participado comenzaron a enfermar. Uno de ellos despertó gritando en la noche, asegurando que había sentido pequeñas manos estrangulándolo mientras dormía. Otro juró haber escuchado voces infantiles dentro de su cuarto, riendo y llamándolo por su nombre. En pocos días, 3 de ellos aparecieron muertos, uno ahogado en un pozo, otro con el cuello torcido como si lo hubieran estrangulado, y un tercero hallado sin vida en el campo, con la boca llena de tierra. Los jornaleros empezaron a negarse a trabajar en la zona donde habían enterrado a los niños. Decían que el suelo estaba maldito, que al caer la tarde se escuchaban lamentos bajo la tierra como si aún intentaran salir. Algunos aseguraban haber visto huellas pequeñas en el barro después de la lluvia, como si los niños caminaran todavía en la noche. Elvira, lejos de sentirse liberada, comenzó a perder la razón. Cada madrugada despertaba gritando, convencida de escuchar golpes en las paredes y pasos en el pasillo. Decía que eran los niños buscándola, reclamando lo que les había hecho. Su rostro se fue demacrando, sus ojos hundidos en ojeras negras. En su obsesión, encendía velas por toda la casa y recitaba oraciones hasta desgarrarse la voz, pero nada la calmaba. Cuanto más rezaba, más fuerte parecía la presencia que la acosaba. Isabel, en el barracón, también sentía esa presencia, pero para ella no era terror, sino confirmación de que las almas de los niños no descansaban. Cada noche, en sueños, veía a Tomás de pie frente a ella, con la ropa manchada de barro, mirándola en silencio. Su dolor se transformó en una certeza. La tierra no aceptaba lo ocurrido, y algún día la hacienda pagaría con sangre. La noticia del entierro no tardó en convertirse en rumor. En Veracruz comenzaron a circular historias sobre una hacienda donde los patrones habían sacrificado a 20 niños para salvar sus cosechas. Los marineros llevaban esos relatos a otros puertos, adornados con detalles fantásticos, que los niños habían sido enterrados vivos, que sus gritos se escuchaban hasta en la ciudad, que la tierra se abrió para tragárselos. El nombre de la hacienda empezó a mencionarse en susurros, siempre acompañado de la palabra maldición. Los años siguientes no hicieron más que alimentar esa fama. La caña nunca volvió a crecer con la misma fuerza. Las lluvias arrasaban los campos, las plagas devoraban las plantas, y cada intento de prosperidad terminaba en fracaso. La familia Mendoza perdió parte de su fortuna, y poco a poco sus descendientes abandonaron la hacienda, dejando atrás muros vacíos y campos marchitos. Pero la memoria de los esclavos fue más fuerte que el olvido de los amos. En los barracones, las mujeres seguían cantando los nombres de los niños en susurros nocturnos, transmitiéndolos de generación en generación. Cada nuevo esclavo que llegaba a Veracruz escuchaba la historia de Isabel,
de Tomás, de los 20 pequeños enterrados vivos. Se decía que sus almas acompañaban a los esclavos en el campo, que sus voces advertían cuando un castigo estaba por llegar, que su presencia era un recordatorio de que el dolor siempre encuentra eco. Elvira terminó sus días consumida por la locura. La encontraron muerta en su habitación, con las uñas cubiertas de tierra, como si hubiera intentado excavar desde su propia cama. Don Rodrigo también cayó víctima. Fue hallado colgado en el cañaveral, aunque nadie supo cómo pudo subir tan alto sin ayuda. Los esclavos lo interpretaron como justicia divina, el cobro inevitable de la maldición. La hacienda quedó marcada para siempre. Los viajeros que pasaban por allí evitaban acercarse al caer la noche, pues decían escuchar risas de niños en la distancia, mezcladas con el crujido de la caña. Los más osados aseguraban haber visto sombras pequeñas correr entre los surcos, desapareciendo antes de poder alcanzarlas. Así, lo que comenzó como un crimen atroz se transformó en un mito vivo, un relato de horror que se transmitía como advertencia. No hay riqueza que se construya sobre sangre inocente que no pague su precio. Con el paso de las décadas, la hacienda azucarera de los Mendoza quedó en ruinas. Los descendientes abandonaron poco a poco las tierras, incapaces de sostener la producción, y los muros que alguna vez brillaron con estuco blanco se agrietaron hasta desmoronarse. Los techos de teja cayeron, los cañaverales fueron devorados por maleza, y al final, lo único que permaneció en pie fueron los recuerdos de lo ocurrido aquella noche de 1713. Pero esos recuerdos no se desvanecieron. Se convirtieron en un relato vivo, transmitido de boca en boca por esclavos, jornaleros y viajeros. En cada fogón, en cada reunión al final de la jornada, alguien susurraba la historia de los 20 niños enterrados vivos, de sus gritos apagados por la tierra húmeda y del silencio que siguió como un velo de condena. Con el tiempo, los rumores dieron forma a una leyenda: la maldición de Veracruz. Se decía que ningún amo de esclavos podía prosperar en esas tierras, porque la sangre inocente había manchado el suelo para siempre. Los esclavos que trabajaban en otras haciendas acudían al lugar abandonado como si fuera un santuario, dejando piedras, flores silvestres o trozos de caña en memoria de los pequeños. Isabel, ya anciana, fue una de las que más insistió en mantener vivo el recuerdo. A pesar de su dolor, repetía una y otra vez los nombres de los niños, como si al nombrarlos los preservara del olvido. Los marineros que atracaban en Veracruz llevaban la historia más allá del puerto. Se contaba en tabernas de La Habana, en mercados de Cartagena, en plazas de Sevilla. Algunos adornaban el relato con fantasmas que caminaban en procesión por las noches. Otros aseguraban que los gritos aún podían escucharse en ciertas madrugadas de tormenta. Así, lo que había comenzado como un crimen oculto se transformó en un mito atlántico, cruzando mares y generaciones. En el siglo XVIII tardío, cuando las rebeliones de esclavos comenzaron a estallar en distintos rincones de América, la historia de los niños de Veracruz se convirtió en un estandarte simbólico. Si ellos murieron enterrados, nosotros no viviremos encadenados, decían algunos insurgentes, invocando la memoria de la tragedia como fuerza de resistencia. La maldición ya no era solo un castigo a los amos, sino también una inspiración para los oprimidos. Incluso la Iglesia, que en un principio había intentado silenciar la historia, terminó por incorporarla a susurros en sermones moralistas: no derraméis sangre inocente, porque Dios escucha hasta el llanto de los más pequeños. Era una manera de admitir, sin decirlo en voz alta, que lo ocurrido en Veracruz había dejado una huella imborrable. Con los años, el lugar donde habían estado las zanjas se convirtió en un campo baldío. Nadie se atrevía a cultivar allí. Los campesinos
afirmaban que la caña plantada en esa tierra crecía torcida, enferma, y que al masticarla dejaba un sabor amargo, como si aún guardara el eco de los gritos de los niños. Por las noches, viajeros aseguraban ver luces pequeñas, como antorchas diminutas, moviéndose entre los surcos. Algunos decían que eran almas jugando, otros que eran advertencias para quienes osaban repetir la crueldad. En el siglo XIX, cuando la esclavitud comenzó a abolirse en distintos territorios, cronistas recogieron la historia como ejemplo del horror del sistema colonial. Escritores anónimos dejaron relatos donde la figura de Isabel aparecía como una mártir silenciosa, madre de todos los niños asesinados. Aunque su nombre se perdía entre versiones, siempre estaba allí, la mujer que presenció, que lloró, que juró no olvidar. Hoy, más de 3 siglos después, aún se susurra el nombre de la maldición de Veracruz en pueblos cercanos. Los ancianos cuentan a los jóvenes que, si caminan de noche por los antiguos cañaverales, pueden escuchar risas y pasos pequeños entre la hierba. Algunos incluso afirman que han visto sombras diminutas persiguiendo a los capataces en sueños, recordándoles que la inocencia no se borra con tierra. La historia de los 20 niños enterrados vivos se ha convertido en una advertencia eterna. No hay riqueza que justifique la barbarie, ni poder que borre el crimen. Cada zafra, cada cortador de caña, cada mujer que acuna a un hijo en brazos en tierras veracruzanas, lleva consigo el eco de esa noche. Isabel murió anciana, en silencio, pero cuentan que en su último suspiro pronunció el nombre de Tomás. Y quienes estuvieron a su lado aseguraron que en ese momento se escuchó un murmullo de voces infantiles, como si los niños la hubieran venido a acompañar. Quizá fue ilusión, quizá fue fe, pero para los que lo vivieron, fue prueba de que la memoria nunca muere. Así, la maldición de Veracruz dejó de ser solo un relato de horror. Se convirtió en una historia de resistencia, de memoria, de justicia que trasciende generaciones. Un recordatorio de que la tierra, aunque cubierta de sangre y silencio, siempre devuelve la verdad.